Buenas tardes, mi nombre es Juan Quispe, yo soy miembro de la unidad de telesalud y en esta oportunidad vamos a explicarle un poco más a detalle acerca de la creación de un cuestionario dentro de la plataforma virtual del REDCap. Como se mencionó desde un principio, una vez que una persona tiene acceso al REDCap, se les va a aparecer esta pantalla de inicio donde se mencionan todas las características y se les da la bienvenida al REDCap. Posteriormente, en la parte superior aparece la lista de instrumentos que se tiene a disposición para el usuario. Si como usuario usted puede ingresar a cualquiera de estos, puede hacer algunas modificaciones de acuerdo a los permisos que se le haya dado al administrador. Lo que vamos a trabajar el día de hoy es cómo crear un instrumento desde cero, ¿no? Para ello, nos vamos en esta parte superior que dice crear un instrumento y nos aparecerá introducir el nombre del mismo. Vamos a poner prueba REDCap. ¿Y cuál es el propósito? Como observamos, tenemos varias opciones, desde la práctica, un soporte operativo, investigación, mejoramiento de calidad u otro. Si nosotros queremos hacer investigación, nos va a pedir esta información. Esta información es prácticamente irrelevante para los que administran el REDCap o de la Universidad de Vanderbilt, para poder tener un mapeo del objetivo de la investigación que se está trabajando y así reconocer estos estudios y en la misma página que ellos manejan, tener un mapeo de todos estos estudios que vienen trabajando las instituciones que tienen alianza con el REDCap, ¿no? Sin embargo, en esta parte solo vamos a trabajar con lo que es práctica. Entonces, aquí te podemos poner alguna nota sobre este instrumento y aquí nos va a aparecer tres opciones de cómo crearlos. Crear un instrumento vacío, crear un instrumento desde un archivo XML, o usar una plantilla que se tiene a disposición dentro del mismo REDCap. Hay múltiples plantillas que también sirven como ejemplo para poder saber qué características se pueden aplicar dentro del mismo REDCap, pero sin embargo el día de hoy vamos a trabajar con lo que es crear un instrumento vacío. Entonces seleccionamos la opción y nos vamos a crear el instrumento. Aquí les aparece su nueva base de datos de REDCap ha sido creada y está lista para el ingreso. Entonces, estas son todas las características o pasos que se debe seguir para completar un proyecto dentro del mismo REDCap. En los ajustes principales del instrumento se menciona si se desea que sea una encuesta, es decir, que esta se pueda distribuir por medio de un enlace a varias personas. Si se trata de la recolección de datos longitudinales, es decir, que se van a definir eventos con diferentes instrumentos dentro de los mismos para poder aplicar a ciertos pacientes que tal vez se les hagan seguimiento, ¿no? El diseño de instrumentos de recolección de datos, donde nosotros vamos a poder crear los campos de los instrumentos que nosotros deseemos, es decir, vamos a crear las preguntas, vamos a introducir las preguntas, vamos a introducir los cuestionarios que nosotros hayamos diseñado o hayamos aceptado para nuestro estudio. Con respecto a los módulos opcionales y personalizaciones, hay diferentes módulos que ya se van a ir trabajando más adelante. Y la configuración de banderas, etiquetas del instrumento, derechos y permisos de usuarios, prueba de instrumentos a fondo y, por último, una vez que ya pasamos por todos los pasos anteriores, mover el instrumento al estado de producción. Entonces, en esta parte de desarrollo, nosotros lo que vamos a hacer, vamos a ir aquí al diseñador de formularios primero, que es esta parte de aquí, diseñar el instrumento de recolección de datos para poder crear nuestro formulario. Entonces, en esta parte nos va a mostrar todos los instrumentos que corresponden al proyecto que hemos creado. Aquí ya tenemos uno predeterminado que se llama Form 1. Si tal vez queremos cambiarle de nombre, simplemente elegir una acción y aquí dice cambiar el nombre, ¿no? Vamos a cambiarle el nombre y vamos a ponerle encuesta 1. Ponemos worker. Aquí nos sale cuántos campos o de cuántas preguntas está compuesto este instrumento. En este caso está compuesto de una. Vamos a ingresar para ver cuál es esta pregunta. Entonces, aquí ya nos sale que ya está listo para agregar otros campos, es decir, otras preguntas. La primera pregunta siempre que nos va a salir en el mismo REDCap es el Record ID. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que la primera persona o el primer instrumento que se vaya llenando se va a ir llenando de manera consecutiva, desde el 1 hasta el número de veces que uno desee llenar el cuestionario. Como se nota aquí,
como dice aquí abajo bien pequeño, este campo no se puede eliminar, sin embargo sí se puede editar el mismo, ¿no? Entonces vamos a crear este instrumento. Para crear una nueva pregunta nos vamos aquí a agregar un campo y nos va a salir esta pestaña. Aquí nosotros seleccionamos entre las múltiples opciones de preguntas que tenemos en RedCap: una caja de texto, una nota o ensayo, un campo calculado, una lista desplegable, una casilla de selección múltiple con una sola respuesta, una casilla de selección múltiple con múltiples respuestas, preguntas de sí y no, verdadero o falso. Tal vez se quiere introducir una firma digital, se hace también la pregunta para la firma, cargar un archivo, un deslizador o escala análoga visual, texto descriptivo con imagen, tal vez con instrucciones que se quieren dar, un video para que visualicen los usuarios, comenzar una nueva sección o una consulta dinámica de SQL. Entonces, como estamos creando este formulario desde cero, vamos a introducir, por ejemplo, el StudyID del participante. Aquí introduzco la pregunta en sí, que es lo que se le va a mostrar. Es decir, yo quiero el StudyID del participante, se pone el nombre de la variable, en este caso ID. Aquí si quiero una validación, se pueden poner fechas, las horas, el correo, números, teléfono. Entonces yo quiero que sea un número. Ahí se puede configurar desde un mínimo o un máximo también. Y aquí se puede configurar si es que esta pregunta es obligatoria o no. En este caso, si es una pregunta obligatoria, vamos a ponerlo aquí. Y también se pueden añadir campos de nota. Es como anotaciones, por ejemplo, tiene que ser números enteros, por ejemplo, ¿no? Número entero. Entonces vamos a guardar y nos sale la pregunta en la parte inferior. Este ID nos marca que es un campo requerido y justo el campo de nota nos sale aquí, número entero. Por ejemplo, es una pregunta de consentimiento, tal vez. Una vez que cargamos una nueva pregunta para agregar un nuevo campo, nos va a aparecer justo la pregunta anterior a la configuración similar a la pregunta anterior que hemos introducido, ¿no? Nos sale justo que era una caja de texto. Pero en este caso yo no quiero una caja de texto, sino una pregunta de sí y no. Ya no me salen las opciones aquí abajo, las opciones que son esa respuesta de sí y no, o tal vez yo quiero introducir otro valor, ¿no? Con una casilla de selección múltiple y una sola respuesta. Entonces, por ejemplo, va a ser una pregunta de consentimiento, ¿no? Acepta participar en el estudio. Aquí ponemos acepta, no acepta. Y nos va a salir este mensaje. Las opciones ¿por qué nos sale este mensaje? Porque le está asignando un valor numérico a la respuesta que hemos ingresado. El número 1 va a ser definido para el valor de acepto y el número 2 para el no acepto. Damos a cerrar y en esta parte inferior se ha guardado el 1, acepto, 2, no acepto. Entonces necesitamos un nombre de la variable, ¿no? Vamos a ponerle consent. El consentimiento, que es obligatorio, y vamos a borrar. Y nos sale la pregunta aquí, ¿acepto o no acepto? Tal vez quiero introducir la fecha en la que se está llenando el mismo cuestionario. Vamos de nuevo a agregar un dato, la fecha de nacimiento del paciente. Vamos a cambiar el tipo de pregunta, vamos a ponerle una caja de texto donde dice texto corto, número, fecha y hora. Vamos a ponerle fecha de nacimiento. La validación ponemos la fecha, el date, que es día, mes y año. Es un campo requerido también y lo damos a borrar. Entonces aquí nos sale incluso el calendario y cómo podemos configurarlo. Incluso podemos poner la fecha del día de hoy o podemos poner la fecha de tal vez 10 años atrás y nos sale aquí. Se guarda. Tal vez no quiero introducir el calendario, simplemente introdujo la fecha, ¿no? 08 del 10
Dice 1995. Y se va a guardar. Entonces, vamos a buscar, por ejemplo, introducir un valor numérico, el peso del paciente. Es importante considerar las variables que uno le está poniendo y cuál es el nombre que le está poniendo para poder después saber con qué los estamos vinculando cada uno de los datos que tenemos. Y que tal vez estas variables sean reconocidas y fáciles de identificar con el valor que queremos, ¿no? De estatura también. Valor numérico que es requerido también. Entonces voy a ir llenando esto. Por ejemplo, también quiero hacer una pregunta sobre la nacionalidad del paciente, ¿no? Vamos a introducir a una casilla de múltiples respuestas, pero ahora con lista desplegable. No solo también se puede poner las preguntas en el hecho de que aparezcan al costado, sino también como lista desplegables, ¿no? Entonces, como se dan cuenta, yo ya introduje los valores a cada una de estas opciones. De repente yo quiero que peruanas valga 2 y otros valga 3 o valga 0, y así lo puedo dejar. No hay ningún problema. Yo puedo asignar los valores que deseo a cada una de estas variables. Lo digo a guardar. Como les mencionaba, ahora es una lista desplegable. Me aparecen las dos opciones. No como en la parte superior que había puesto simplemente las dos opciones para que se muestren, ¿no? Entonces, si el paciente, por ejemplo, me menciona que es de otra nacionalidad, yo quiero que me especifique, ¿no? Entonces, una caja de texto y pongo otros. Y aquí pongo nacionalidad, otros. Y que sea requerido. Y así me sale. Tal vez quiero saber con cuántas personas vive o con quiénes viven, ¿no? Personas de su parentesco de este individuo. Entonces, yo también puedo poner una caja de texto de selección múltiple, pero con múltiples respuestas. ¿Qué quiere decir? Que puedo seleccionar varias opciones de una sola pregunta, ¿no? Entonces, actualmente vive con pongo madre, padre, hijo, hermano y abuelos. Se pueden poner cuantas opciones uno desee, pero vamos a trabajar con esto desde el momento, ¿no? Ahí está, por ejemplo, ¿no? Así, guardar. Entonces, es diferente este tipo de pregunta porque aquí puedo seleccionar múltiples opciones. Puedo seleccionar todas, puedo seleccionar una, puedo seleccionar estas dos. Entonces, cuántas opciones yo desee, ¿no? Y de repente ya con esto completamos el cuestionario y yo quiero saber entonces si es que hay algún comentario por parte del evaluador. Entonces vamos a ponerle esta nota ensayo, comentario final, ¿no? Y le pongo el nombre de la variable. Tal vez esa no es requerida porque es un comentario que tal vez nadie puede leer. Y me sale este cuadro de texto más amplio que el de la parte superior, donde puedo introducir sus, sus preguntas, ¿no? Entonces, tal vez a este paciente yo quiero hacerle un seguimiento. Quiero saber qué días puedo hacerle el seguimiento. Entonces, podría hacer una pregunta similar a esta con múltiples opciones de días, o puedo hacer una matriz de campo como se trabaja en lo que es las escalas Likert, ¿no? Entonces, aquí está la opción de agregar una matriz de campos. Le damos clic aquí y nos va a aparecer esto. En esta parte de encabezado se ponen como las instrucciones de
de la misma pregunta, ¿no? Entonces yo quiero poner horario de seguimiento. Las etiquetas de campo se refieren a las preguntas que uno va a introducir. Entonces, tal vez puede ser en la mañana. Agregamos tarde. Vamos a poner mejor los días, ¿no? Los días lunes, martes, miércoles, jueves y hasta viernes. Entonces, le tenemos que introducir el nombre de las variables. Esto sí es importante para poder tener el seguimiento de estas mismas. Y aquí se ponen las opciones de respuesta que puedan tener, ¿no? De repente en la mañana, en la tarde o en la noche. Y una vez que le damos clic en cualquier otro lugar, nos va a salir similar a las preguntas anteriores. Le va a asignar un valor a cada una de estas opciones que estamos ingresando. Aquí le está poniendo 1 mañana, 2 tarde y 3 noche. Lo cerramos y se queda aquí guardado. Aquí también podemos seleccionar si el campo es requerido o no. Aquí simplemente le damos el check a todos y tenemos que ponerle un nombre a esta variable tipo matriz. Estas son como se llaman matrices, ¿no? Entonces le ponemos seguimiento. Le damos a guardar. Y aquí salen todas las opciones. Lunes, en la mañana, tarde, noche. Martes, mañana, tarde, noche. Miércoles, mañana, tarde, noche, ¿no? Entonces yo puedo seleccionar alguna opción en estos días, pero de repente yo quiero, como se puede ver, es una opción por cada día. De repente yo quiero múltiples opciones por día. Entonces vamos a editarlo en el lápiz. Nos vamos abajo y aquí está. Respuesta única o respuesta múltiple. Lo cambiamos a respuesta múltiples, le damos guardar. Y ahora podemos seleccionar múltiples opciones en esta misma matriz de campos por una de las preguntas, ¿no? Y así podemos ir seleccionando de cada una de estas para poder configurar, ¿no? cómo se va a hacer el seguimiento. Entonces, acá tenemos el comentario final. Queremos tal vez saber la fecha en la que está llenando el ensayo, ¿no? Fecha actual. Vamos a poner la fecha actual. Vamos a configurarlo como fecha, tal cual. Y aquí se guarda. Para eso simplemente le damos al botón de hoy. Tal vez quiero saber la persona que lo está llenando, ¿no? El usuario. Y lo guardamos. Usuario. El usuario que está llenando este cuestionario. Requerido, sí. Entonces aquí tenemos cómo se va completando un cuestionario. En esta plataforma es sencillo de hacerlo. Incluso si yo quiero copiar alguna de las preguntas, quiero copiar esta pregunta de peso, le doy a estos dos papelitos que tengo aquí y se va a copiar campo. Tal vez quiero moverlo, quiero que esté más arriba esta pregunta, le doy a este símbolo de aquí y ya lo puedo mover hacia arriba, hacia abajo. Si tal vez me confundí y esta pregunta no la quiero usar, simplemente le doy a la X y lo elimino. Entonces, es así como uno puede crear sus cuestionarios dentro del mismo REDCap. Y como se puede ver, hay múltiples opciones y cómo editar tus preguntas para que estas funcionen de manera correcta. Muchas gracias y tal vez en otros videos voy a explicar un poco más sobre lo que son el uso de los branching logics y las variables calculadas. Gracias.